Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy consultora literaria y mentora de escritores. Mi propósito es ayudar a los apasionados de las palabras, como tú, a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura y a terminar sus proyectos literarios. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal en el que entrevistamos a escritores y escritoras exitosos para conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a contar con la presencia de Miguel Fernández. Él es periodista y escritor y acaba de publicar una biografía sobre la figura de una cantante y compositora española muy conocida de los años 60 y 70. Antes de ir al contenido del episodio, me encantará que te suscribas al canal en la plataforma en la que lo estés escuchando y también que me dejes una reseña positiva porque eso me ayuda a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y allí también en la web encontrarás una clase gratuita que es oro puro si quieres descubrir cómo poner fin a tu novela de una vez por todas, sin agobios, sin frustraciones, para dejar huella en miles de lectores. Hola Miguel, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de compartir estos minutos contigo. Qué bien, bueno, muchísimas gracias por compartir este ratito, estos minutitos con nosotros en el podcast Contraportada. Es un placer que estés aquí. Para los oyentes del podcast, bueno, pues os diré que Miguel y yo hace pocos meses que nos conocemos. Nos conocimos en verano de 2024, una comida en Vejer de la Frontera. ¿Recuerdas, Miguel? Sí, sí, sí. Justamente cuando estaba el libro, yo creo que saliendo de máquinas y casi yendo al encuentro con los lectores. Ahí le has dado, sí, 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 porque de hecho en esa comida salieron muchos temas y yo justo me enganché cuando escuché la palabra Maritrini. Maritrini. Se me encendió el radar sentimental porque, bueno, Maritrini es una cantante que le gustaba mucho a mi madre y le sigue gustando mucho y bueno, pues sigue todavía tarareando sus canciones y yo la verdad es que tengo vagos recuerdos infantiles, ¿no? Entonces en esa conversación, pues justo Miguel me contó que había escrito un libro y que estaba a puntito de salir sobre la figura de Maritrini. Y bueno, por eso estamos hoy aquí en el podcast para que nos cuentes todas las curiosidades de esta biografía fabulosa que tengo yo aquí encima de la mesa, que has escrito titulada Yo no soy esa que tú te imaginas, que bueno, pues que da título también a una de las canciones más famosas de esta compositora. Y bueno, también te vamos a preguntar por tu faceta más personal y menos literaria, como hacemos con todos los autores y las autoras que pasan por el podcast. Pero bueno, primero, ¿quién es Miguel Fernández? Que está con nosotros hoy. Pues Miguel nació en Granada en 1962 y su carrera profesional ha estado centrada en la comunicación desde hace más de 30 años. En ese tiempo ha compaginado la labor puramente periodística en medios escritos, audiovisuales y digitales con otras tareas más creativas al frente de programas de entretenimiento y la escritura de libros de literatura y de divulgación. Ha publicado las novelas Yesterday, que por cierto me encanta el nombre, Miguel, me encanta el título, y Nunca le cuentes nada a nadie. También ha escrito las memorias de Amparo Muñoz, la biografía de Waldo de los Ríos, la novela La fuerza del pasado, basada en la serie de TV España, así como colecciones de relatos. También es autor de varios libros de temática gastronómica como Buen Provecho o A qué sabe el amor. Bueno, esta es la presentación oficial, Miguel, pero ahora te pregunto, ¿quién es de verdad Miguel Fernández? Pues yo creo que uno de esos personajes tan habituales en la España de hoy, aquellos niños del baby boom, esa gente que nos aproximamos o estamos acercándonos a los 60, que nacimos en una época en la que no había televisión en casa, no había teléfono en casa, no teníamos coche, el veraneo se hacía en el pueblo y la clase, el colegio, se desarrollaba entre la mañana y la tarde y algún curso también
incluso el sábado por la mañana. Es decir, venimos de un tiempo que ya no existe y nos aproximamos a un tiempo vertiginoso de grandes cambios. Pues entre lo uno y lo otro habito yo. Mm, qué bien. Bueno, has contado un tiempo que tampoco es tan lejano, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí se ha acelerado en las últimas décadas todo este cambio, este momento bisagra que estamos viviendo, entre lo que tú dices, entre el mundo de no tele a de repente tener la tele en cualquier dispositivo, ¿no? Móvil. Bueno, pues la primera pregunta obligada para todos los autores que pasan por contraportada, ¿qué te negarías a escribir? Yo creo que ni me negaría a leer nada, ni a escribir nada, porque la lectura es una fuente de conocimiento y a veces hay que conocer incluso al enemigo. Y a escribir, creo que tampoco, porque la escritura te da siempre la posibilidad de llevar del agua a tu molino, de dar la réplica o de darle voz a los que no la tuvieron. Y me parece que sería un ejercicio de romanticismo regalar esa oportunidad en un mundo tan desigual como el que vivimos, ¿no? Ujú. Bien, me gusta mucho la definición, ¿no? El dar la réplica a los que no tuvieron voz, ¿no? Me gusta además, bueno, tú en tu caso que escribes sobre todo biografías, ¿no? De personas ya, bueno, pues que tuvieron su tiempo y que tuvieron su momento de la que, bueno, en concreto de la de Maritrini que vamos a hablar luego. ¿Desde cuándo escribes? ¿Te acuerdas la primera historia que escribiste? Bueno, me acuerdo lo primero que me publicaron y tiene que ver con esta señora que nos ha convocado aquí, porque Sí. yo estaba tan imbuido en la personalidad arrolladora de Maritrini, me parecía tan fascinante y demás, que con 14 años apareció una revista musical y yo rápidamente me puse a escribirle y a ofrecerle los servicios de un corresponsal en Granada, porque seguramente una revista musical que se preciara necesitaba un corresponsal en Granada, hombre, la tierra de Los Ángeles, de Miguel Ríos, de hombre, cómo no. Y bueno, sí, pues me contestaron que sí, que bueno, me había vendido tan bien que me dijeron, bueno, pues mande algo cuando tenga. Y claro, lo primero que publiqué, que les envié con apenas 14 años, fue la crónica de un concierto de Maritrini al que yo no pude asistir, claro, porque era tardísimo y mi padre no me dejó ir. Pero yo me busqué la vida y a la mañana siguiente hablé con los que estaban desmontando el escenario, con el portero de la caseta, con tal y que cual, y con eso armé una crónica que me sirvió como debut en la escritura de eso hace ya muchísimos años. Y fíjate lo caprichoso que puede ser el destino, porque cuando estaba escribiendo este libro, otro admirador de Maritrini y a la vez ratón de biblioteca, contándole esta anécdota, se fue a la biblioteca, a la hemeroteca, a la Hemeroteca Nacional y encontró el recorte de aquel artículo mío del año 76. Es decir, que por ahí empezamos y hasta aquí hemos llegado. Joder, vaya historia buena. Te iba a preguntar luego que de dónde venía, pues eso, rescatar la figura de Maritrini, pero bueno, ya nos la has adelantado. 14 años, eras un emprendedor, ¿eh? O sea, y además Sí, sin ver el concierto, que es lo mejor. claro, es decir, eso que luego en la vida profesional hemos tenido que hacer tantas veces los periodistas, que es reunir la información, contrastarla, cotejar varias fuentes, sintetizar, bueno, pues de eso de una forma intuitiva. Lo hice yo en aquella primavera del 76. Y luego, bueno, digamos que seguí escribiendo, que siempre me pareció, aunque he trabajado más en el mundo del audiovisual y casi toda mi carrera profesional se ha desarrollado en la radio, 42 años de radio, digamos que siempre me tentó mucho escribir esa admiración que yo siento y que va pegada y unida a mí por la letra impresa, por elogiar un libro, por descubrir, emocionarme ante una portada o ante un título sugerente. Eh, todo eso, de todo eso no quise ser, a todo eso no quise yo ser ajeno.
y sí, me fui acercando. Y en esta última etapa publiqué esos libros que tú has citado, Ujú, pero en esta última etapa, justamente cuando me acercaba a cumplir los 60, pensé que sería un ejercicio interesante de memoria rescatar la figura de gente que había quedado olvidada, que había quedado un poco deglutida por el paso del tiempo y tratar de establecer una cierta memoria sentimental en torno a ellos. Es lo que, si, salvando las distancias, si Pérez Galdós hizo los episodios, escribió los episodios nacionales, yo quería escribir mis episodios sentimentales. ujú, Y eso es un homenaje también a un tiempo, pero sobre todo a la gente anónima que vivió aquel tiempo y que, como yo, se identificaron por uno u otro motivo con estos personajes. ujú. Con estas figuras, rescatar la memoria sentimental. Em, Antes de los 14 años, antes de esa crónica del concierto de Maritrini, que por cierto, ¿en qué revista salió? ¿En qué revista musical? La revista, creo recordar que se llamaba algo así como Top Musical, era una cosa así muy rabiosamente moderna y demás. Y según me ha contado porque claro, yo ya me vine arriba y como me publicaron la crónica, pues inmediatamente dije, pues ya esta es la mía, me van a publicar siempre. Y les mandé, lo siguiente que les mandé era un poema malísimo, de vergüenza ajena. Y claro, lo publicaron, pero ya me dijeron, pero ya no más, ya no vuelvo. Y entonces, cuando ese amigo hizo la gestión y cotejó, le pregunté oye, ¿y cuántos números salieron y tal? Y creo que tuvo una vida, como tantas publicaciones de la transición, pues tuvo una vida más o menos efímera. Sí, sí, yo soy ya más de la época de la revista Super Pop. Hombre, La Super Pop la conoces, ¿no? sí, 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 sí. Hombre, sí, Se han sí. escrito incluso libros sobre la Super Pop y yo creo que ese es otro referente sentimental, porque en cuantos niños y en cuantas niñas de esa otra generación, quizás siguiente a la mía, Mm. más cercana a la de mis hermanos, quizás, pues se proyectaba esa imagen absolutamente vital y vitalista de Miguel Bosé, de Los Pecos, de Pedro Marín, de tal, ese querer ser también rabiosamente modernos, el culto a los jeans, hasta las sombreras, ¿no? Porque esa revista abarcó prácticamente todos los años 80 y parte de los 90, ¿no? Es decir, que sí, que esa es otra parte de seguro de nuestra memoria sentimental. Yo soy más de esa generación y de la generación de las sombreras, sin duda, y recuerdo aquellos póster centrales donde venía... Aquellas carpetas que se forraban con los pósters de la Sí, Super Pop, por sí, favor. sí, sí, de Tom Cruise, que Tom Cruise No, estaba, ¿no? hombre, por favor. Qué bueno. Creo que todavía sigue existiendo la Super Pop a día de hoy. Probablemente, probablemente, porque yo creo que ese mundo que venden las revistas eh, es importantísimo en esta cultura de masas del finales del siglo XX y principios del XXI. La ha relevado o la ha reemplazado en parte Internet, que duda Mm. cabe, ¿no? Pero, y algunos medios audiovisuales. Pero ese esperar, esa ceremonia de esperar la llegada al kiosco, esa aparición de personajes que luego tienen una vida quizás tan rutilante como efímera porque también desaparecen. Bueno, pues yo creo que eso eh, forma parte de ese mundo que decía yo, de ese mundo que conocimos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es verdad, esperar de mes a mes, si tenías un mes entero para leerte una revista, algo que ahora es como... Ahora, ¿cómo? Y Ahora en venían los con esos tiempos de, regalos. Sí, claro, los regalos, ahora en la época de la actualización inmediata, tú sí. dices que has esperado, pero bueno, ¿pero por qué? Pues sí, había que esperar. Había que esperar, había que cultivar la paciencia, que era lo que hacían esas revistas y esas casetes maravillosas que traían de regalo. Bueno, en fin, que nos perdemos, Miguel. Te decía antes de empezar todo esto de revival de Super Pop y de las sombreras, que antes de los 14, ¿no? Más de niño, ¿qué te gustaba hacer antes de que publicaran las crónicas en revistas Mm, musicales? Pues fíjate que yo aprendí a leer por aburrimiento de mi madre. Fui el primer hijo del matrimonio y claro, imaginemos la escena, ¿no?
una mujer que ha dejado su empleo para cumplir con ese mandamiento social de la época de casarse, quedarse en casa y cuidar de la casa, del marido y del hijo y demás. Pero claro, a ella también le quedaba tiempo libre y se aburría y total, que a una edad tempranísima me enseñó a leer la famosa cartilla Palau Ujú. y aquel método fotosilábico que tanto éxito tuvo y que acababa de implantarse, ¿no? Y, y claro, al final ella y yo hicimos una comunidad, mi madre y yo hicimos una comunidad lectora, porque yo me incorporé rápidamente también a sus lecturas. Entonces ella me mandaba al kiosco cada semana a comprar los míticos libros de la colección Reno, que costaban 40, 45 pesetas, libros de Vicky Baum, de Pearl S. Book, en fin, y que disfrutábamos muchísimo. Y a esa edad ya de la adolescencia, pues se sumaron a esa lista, se sumaron, por ejemplo, José Luis Martín Vigil, del que fui un devoto lector, o Torcuato Luca de Tena, Edad Prohibida, ¿no? Que eran libros. Y luego inmediatamente, como tú viví aquel proceso de la transición, la llegada de autores de libros que sonaban distintos o que habían sido prohibidos o que llegaban con una aura de adentrarse en algo que hasta ese momento no estaba bien visto o reconocido, pues inmediatamente me veo con 16, con 17 años leyendo todo García Márquez, todo Henry Miller, por ejemplo, que fue un autor que me fascinó en mi juventud. Y a partir de ahí, pues no he dejado de perder el contacto con mis libros. Aquí detrás de mí, en este momento, pues se acumulan libros que pueden tener perfectamente 50 años, que llevan 50 años conmigo. Sí, sí, sí. Doy fe, claro, los oyentes del podcast no lo verán, pero doy fe que madre mía, vaya librería que tienes detrás. De todas esas lecturas, de qué autor o de qué autora ha fallecido, bueno, o vivo, que seguro que tienes también algún autor allí, em, ¿te hubiera gustado escribir un solo libro? Uf, 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 uf. ¿Qué pregunta? No, no, no. Esto va por días. Hay días Complicado. me habría encantado poder siquiera saludar a Italo Calvino Mm, o haberle hecho algún encargo a Marguerite Duras en su casa de París. O quizás me habría encantado tomar café muchas tardes con Carmen Martín Gaite, que es otra autora que admiro, ¿no? Y que también siempre me ha acompañado. Pero últimamente, por ejemplo, he redescubierto a Francisco Umbral, que es un autor que creo que el tiempo le volverá a hacer justicia mm, y lo devolverá a nuestras vidas, o incluso al mismo Camilo José Cela. Creo que fueron autores que tuvieron una vida literaria y profesional tan larga que el final no estuvo acorde con la grandeza del tiempo que habían conocido, ¿no? Es decir, no, yo según me levanto y según... Ahora mismo estoy, por ejemplo, releyendo Tiempo de Silencio, porque hace poco tiempo, pocas semanas, se ha emitido en la 2 de Televisión Española un documental sobre Luis Martín Santos. mm. Y pensé, y tengo yo, llevo conmigo la primera edición no censurada de Tiempo de Silencio, que la compré con 17 años porque leí que eso, que se publicaba ya sin censura y fui y la compré y la leí. Entonces me encantó y que pocas veces he vuelto a releerla. Y ahora mismo, pues por ejemplo, el libro que hay encima de mi mesilla de noche. Ujú. Fíjate, sí, sí, tiempo de silencio, madre mía. Muchísimos años que la leí. Mira, es buena lectura para releer, fíjate. Yo creo que hay que la relectura es obligada, Mm. que quienes amamos los libros necesitamos cada cierto tiempo hacer un ejercicio de relectura. Y yo últimamente esa tendencia además la tengo más acusada de forma y manera que leo un libro que me gusta e inmediatamente lo acompaño de otro que me dejó muy buen recuerdo hace mucho tiempo y que lo tengo por ahí. Entonces lo saco, veo
el papel, el tipo de impresión. Por ejemplo, en esa edición que tengo de Luis Martín Santos, me encanta porque se nota la impresión. Hoy ya los libros no están marcados, no están tatuados, por así decirlo, ¿no? La tinta es mucho más suave y más delicada sobre el papel que lo era antes. Y el papel ahora es mucho más agradable al tacto y a la vista que lo era antes, ¿no? Pero a mí observar esos detalles y esos matices, pues también me gustan mucho. Bueno, y la buena literatura con el paso del tiempo también aporta nuevas lecturas, ¿no? Nosotros cambiamos, pero también nuestra mirada de los libros yo creo que cambia, ¿no? Y por eso la relectura creo que es importante, después de Sí, años, volver sí. sobre el libro. Hace pocos meses releí Cien años de soledad, Mm, que era un libro que había leído pues o con 16, con 17, que volví a leer quizás cuando tenía 40 y ahora pensé que era interesante leerlo ahora que estoy en los 60, ¿no? Y me sorprendió porque nada de lo que yo iba leyendo me recordaba o me devolvía el recuerdo que yo tenía del libro. Es decir, la mirada ya es otra. El lector aporta su momento, su aquí y su ahora a la lectura de ese libro que tiene entre manos, ¿no? Y es curioso observar, es decir, los libros no cambian, somos nosotros los que ujú. vamos evolucionando. Vamos cambiando. A mí me pasó con Crónica de una muerte anunciada, que lo volví a leer, lo había leído en el colegio, supongo, y lo volví a leer y dije, madre mía, o sea, claro, el nivel de lectura que podía tener eso con 15 o con 16 años al nivel de lectura de ahora no tiene nada que ver, ¿no? Y cómo vas encontrando otros matices, releer, qué bueno. Me imagino que en tus ratos libres lo que te gusta hacer es leer, ¿no? O algo más. Leer o escuchar música. Ah, mm, Escuchar música. Es decir, la música siempre he sido un melómano, siempre he sido, no tengo una gran formación musical, es decir, no podría hablarte de mucho de Shostakovich, ni de porque voy descubriendo sobre todo lo que consideramos siempre música clásica o música culta y demás. Pero digamos que aquella música que se hizo en España entre los 60 y los finales de los 80, esa me la bebí toda, me encantaba y me sigue gustando. Es decir, no hay cosa que me guste más que recuperar un viejo vinilo y volverlo a poner en el tocadiscos bueno, limpiarlo previamente, cuidarlo, porque yo los cuido, los mimo, los quiero, ¿no? Los fines de semana acudo a mercadillos con la ilusión de traerme a casa un vinilo de un artista o de un grupo o de una orquesta que no conocía o que conocí y que no había vuelto a ver hacía mucho tiempo, o un libro en una edición de estas agotadas de la vieja. Y con eso, digamos que yo soy feliz. No necesito mucho más. mm, sí. Te iba a hacer esa pregunta también. Si coleccionabas algo, entiendo que vinilos, a mí el vinilo me apasiona. Me apasiona. Yo soy un fetichista, es decir, lo colecciono todo porque me resisto a tirar cualquier cosa. Mm, Porque me parece que cuando me deshago de algo, estoy renunciando a esa parte de vida que tiene relación con eso, que ya estorba en mí ahora, en el presente, ¿no? Y entonces, cada cierto tiempo tengo que hacer unas limpias terribles porque sigo guardando las entradas de cine o de teatro, los programas de cine o de teatro, incluso una bolsa bonita en una ciudad que allí compré lo que fuera y me dieron una bolsa bonita, pues la doblo con mucho primor y me resisto o el otro día tiré un mapa de carreteras de la empresa aquella que daba cheque hotel, que daban unos cheques para las noches de hotel. Bueno, pues un mapa de carretera. Si ya no usamos mapas de carretera, ¿qué hago yo con un mapa de carretera de España que además ya no se corresponderá tampoco con la realidad y hoy el teléfono y el satélite el que nos lleva, ¿no? Bueno, claro, es más que un coleccionista, es un fetichista en un intento de detener el tiempo,
como titulé otro libro de desafiar al olvido. Mm. Sí, de nuevo la memoria sentimental, ¿no? Intentar como eso, capturar, ¿no? Ese momento que está eso, cargado de la emoción, probablemente que te supuso ese mapa. Eres un romántico, ¿eh? Porque lo del mapa. Ah, mapa, sí, pero será, no sé, me parece, mira, dirán nuestros oyentes, ¿de qué habla esta gente? Hubo un tiempo, y es decir, esto me pasa estos días cuando voy hablando de Maritrini por las librerías y demás, se suscita mucho esa sorpresa, ¿no? O sea, cuando yo cuento, por ejemplo, que con la hazaña o la proeza que supuso conseguir el teléfono particular de Maritrini, algo que hoy sería impensable, Mm. imposible, o sea, ¿quién podría tener hoy el teléfono de Rosalía, el teléfono particular de Rosalía? Bueno, pues, pues en aquel tiempo era una cosa sencillísima, porque bastaba con que te supiera el nombre completo, te fuera a la guía telefónica y buscara, simplemente. Y ya está. Yo no lo encontré en la guía telefónica y entonces me inventé un ardid para llamar al servicio de información, que entonces funcionaba todavía. Tú llamabas a un teléfono y preguntabas por un abonado y te daban su número. Entonces yo me inventé una historia de que mi abuela estaba muy grave y teníamos que localizar a una tía mía y que íbamos a llamar al servicio de socorro de Radio Nacional de España, pero antes bueno, si esta señora me hacía el favor, pues no necesitábamos anunciarlo por la radio. Y la mujer se compadeció y me dieron el teléfono, pero era facilísimo localizar. Entonces, son cosas de otro tiempo que hoy nos parecen un imposible. ¿Cómo alguien piensa que iba con un mapa, desplegando un mapa, indicándole al que va al lado si tiene que tirar a la derecha, si el pueblo siguiente será cuál? Eso, Sí, y sí, sin sí, sí. embargo, era nuestra vida cotidiana hasta hace muy poco. Ahora que estamos hablando del mapa, yo la imagen de mi madre desplegando un mapa de copiloto en el coche, mi madre con un Claro, mapa que no se entera hoy ni del Google Maps todavía, pero bueno, con un mapa, y está muy asociada, fíjate, emocionalmente a las cintas de cassette que iban en el coche claro. de José Luis Perales y de Sí, Maritrini, de precisamente. Maritrini, claro, claro, porque es que es un todo, Sí. es la parte de un todo, es decir, el coche, uno de los grandes atractivos del coche era el radiocassette. Mm. Y además de viajar, necesitábamos escuchar música, superar el tedio del viaje. ¿Cómo? Pues escuchando una y otra vez la misma cassette que además nos sabíamos de memoria y sabíamos que la primera canción era esta, la segunda era aquella, todo venía una cosa detrás de otra, ¿no? Total, total. Y Mm. bueno, y hoy eso se cuenta en la época de la playlist y de las plataformas y de todo eso, eso hoy se cuenta y dicen, pero bueno, estos señores son data puerca. Y no, está todo mucho más cerca de lo que pensamos, Sí, pero el cambio ha mucho. sido vertiginoso. Mucho más cerca, pero es verdad que tenemos ya mucha juventud acumulada. Pero bueno, volviendo un poco al libro, a la figura de Maritrini. Después de Waldo de los Ríos y después de la biografía también de Amparo Muñoz de las Memorias, rescatas esta figura, ya nos has cantado un poco antes, que bueno, que viene desde los 14 años, ¿no? Cuando hiciste la primera crónica de aquel concierto en Granada. Pero, ¿cómo te surgió la idea después de las otras dos biografías? ¿Cómo dices, venga, me voy a adentrar otra vez en los 60 y en los 70? En el fondo, yo he escuchado mucho decir a los escritores eso de las historias me vienen a mí, yo no busco la historia y demás. Pues algo así me pasa a mí con estos personajes. Yo no pensaba escribir biografías, ni yo en el año 2017 pensaba escribir algo, quería escribir algo, que podía ser un ensayo, podía ser una novela, sobre el tiempo, los años en los que mi padre tuvo 30. Estuvo pleno de facultades y demás, o sea, el recuerdo que yo tenía de mi padre en mi infancia, ¿no? Y de aquel mundo y demás. Y, yendo por Canadá en una autopista, en la radio pusieron el himno a la alegría. Y en el chapurreado francés y demás del presentador, yo escuché que este señor había vendido 6 millones de discos
en cuarenta y tantos países de ese disco. Oiga, por favor, aquello fue grandísimo. Y además era la música que yo escuchaba y la música que acompañaba esos viajes de los que hemos hablado y tal. Y por ahí tiré en la historia de Waldo de los Ríos, de la homofobia, me di con una parte del pasado que yo creía que estaba archivada y bueno, o que para mí no había tenido quizá, no había estimulado mi curiosidad. Y me encontré con una historia durísima de la homofobia durante el franquismo y por ahí, bueno, y terminé esa historia y yo había escrito en el año 2005 las memorias de Amparo Muñoz. Amparo Muñoz me había dictado sus memorias. Ujú. Y justamente el 8M yo me acordé de Amparo Muñoz y pensé, Amparo Muñoz contaba su historia, pero como no hicimos el ejercicio de situarla en contexto, muchas de esas cosas o pierden valor o no se entienden o tienen un tinte sentimental que, que las desdibuja. Y se me ocurrió que la búsqueda de Amparo Muñoz, empezar de nuevo, como si yo no hubiera conocido a Amparo Muñoz, y buscarla con los ojos de hoy, con lo que hoy sabemos de la igualdad, del feminismo, de la sociedad en la que queremos vivir. O sea, lo mejor de este tiempo, que ha sido ese avance en la igualdad, para explicar lo peor de aquel. Y claro, salió una historia distinta. Y con Maritrini estaban esos recuerdos que os he comentado antes de infancia y demás. Maritrini había aparecido en el libro de Waldo porque Waldo de los Ríos fue uno de los artífices del éxito de Maritrini. Maritrini y Waldo se entendían perfectamente y a las canciones maravillosas de Maritrini, Waldo sabía darle una envoltura musical ciertamente sugerente, las convertía casi en una sinfonía, en algo grandioso, maravilloso y demás. Y entonces, en el libro de Waldo hay un capítulo dedicado a Maritrini, a la relación particular que ellos mantuvieron. Y de ese hilo me pareció que era interesante tirar para encontrar a un personaje que no era el que yo creía que era, ni el que yo ni siquiera conocí. Tuve la oportunidad de conocerla ocasionalmente y apareció una mujer nueva. Apareció una mujer nueva que también vivió lo mejor y lo peor de aquel tiempo. O sea, afloran con todo estas búsquedas, afloran un poco ese problema de asimilación que tenemos acerca de la transición. ¿Qué fue la transición? Un tiempo maravilloso, un paso de gigante, un paso imperfecto, una concesión, una victoria. La sociedad española todavía no ha sabido digerir, hacer una digestión y situar la transición para uno es una cosa, para otro otra, pero no hay una visión unánime. Y la transición dejó por el camino a mucha gente interesante, a mucha gente importante, escritores, actores, músicos, es decir, cambió todo tan rápido que mucha gente se quedó por el camino. Y me pareció que Maritrini podía ser una buena forma de acercarme a esa gente. Y así fue un poco la génesis del libro, la búsqueda, hubo que empezar otra vez de nuevo. Yo me hago la idea de que no he conocido, que no he sabido nunca nada de los personajes de los que escribo y empiezo a tirar de hilo, a ir a la hemeroteca, a reunir a gente que trataron con ellos, que los conocieron y luego también a reunir los testimonios espontáneos que la gente te da de esos personajes, ¿no? Y Ujú. es un ejercicio sorprendente y ahí está el libro. Sí, me resuena mucho lo que has comentado de la figura de Maritrini totalmente desconocida. A mí me ha pasado que a través de tus ojos, que al final son los ojos, ¿no? de todas las personas que van dando voz al personaje a través de tu historia,
yo me la he imaginado totalmente distinta al recuerdo que tenía en mi cabeza, ¿no? Que era una, bueno, pues era una cantante un poco lánguida, me parecía que siempre estaba triste esa mujer, no sé por qué tengo ese recuerdo, ¿no? Y claro, la he visto con otros ojos totalmente distintos, ¿no? Y aparte de lo que tú dices, porque tu biografía, ¿no? Bueno, la biografía de Maritrini que has escrito empieza por el final, justo empieza por la decadencia de su carrera, ¿no? Bueno, pues sepultada por una nueva forma también de hacer música, por macroconciertos, claro, pero viene de estar en lo más alto, o sea, viene de varias décadas, ¿no? De los 60 y de los 70, y de repente lo que tú dices, viene la transición y arrasa con un montón, ¿no? De esas figuras cuando Maritrini, tal y como la presentas en el libro, es para mí un icono feminista, o sea, es una mujer que estuvo muy por encima de la mentalidad de su tiempo, que vivió con su novia, ¿no? Sin ocultarlo, que registró las canciones, ¿no? Cuando en aquella época las mujeres eran vagón de cola, o sea, ya ni segunda clase, ¿no? Una compositora que rompió barreras, que tuvo muy joven un éxito tremendo. Yo no sabía que había comenzado tan jovencita, por ejemplo, a componer, que llegó a cobrar 170.000 pesetas por gala, que yo he estado intentando hacer las cuentas para un poco equiparar a euros y digo, ¿qué sería eso? 150.000 euros de día Sí, de sí, hoy. una barbaridad, una cantidad astronómica, ¿no? Claro. Y los 10 millones de discos que vendió en todo el mundo. Es decir, estamos hablando de cifras que la llevan a situarla en un papel mucho más digno y más importante que el que la sociedad española desde mediados de los 80 le asignó. Es decir, fíjate que en el verano del 85 Maritrini hizo 200 y pico galas durante el verano, el verano y las primeras semanas de otoño, ¿no? Y en el año 86 ya solamente la contrataron 12. Es decir, ¿cómo una 200 y al año siguiente 12? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué ha cambiado? Pues, bueno, pues había cambiado muchísimo en un solo año. Mm, En un solo año. Y ya empieza una tendencia que, a la que ya no encuentran una forma ni una alternativa, porque también empieza a cambiar el negocio discográfico, las formas de ocio. Eso la lleva a ella, una mujer que era autora, compositora, a desconectarse y claro, sus letras pierden esa conexión con el público. Ella en los primeros discos había cantado muy cerca, o sea, había sabido conectar muy bien con las cosas que le preocupaban a la gente, que sentía la gente, con la forma que tenía de expresarse la gente. Y ujú, eso se pierde. Ella empieza a hacer canciones salpicadas de palabras del momento y eso no basta, eso no basta. Requiere otro, y empieza una lucha que eh, de alguna forma termina cuando ella asume que su tiempo y su momento ha pasado y decide retirarse con toda dignidad en Murcia a vivir con su familia, con su pareja, sin dejarse llevar por la tentación de decir, bueno, yo voy a buscar el éxito de cualquier forma y a cualquier precio. Pues bueno, me voy a ir a un reality o voy a ir a un programa a inventarme una historia sin pie ni cabeza para que me lleven 7 semanas seguidas. En fin, eso que hemos estado viendo, esa picadora de carne que es la industria del entretenimiento, ¿no? mm, Pues no, ella prefirió decir, bueno, si mi tiempo ha pasado. Ella, como otras figuras de ese momento, ¿no? Estoy pensando en una mujer como María Hostiz, que ujú, quizás también fue con Maritrini, vamos, Maritrini consiguió grabar sus canciones casi un año antes, solo un año antes que María, o sea, fue todo muy seguido en el tiempo y podía compartir ese orgullo perfectamente. María Hostiz, por ejemplo, fue la autora de la primera canción de corte ecologista que hubo en España, El Árbol. Es decir, bueno, pues desde a mediados de los años 80 no se publica un disco de María Hostiz, ¿no? Estoy pensando en Ana María Drac, en, mm. en, en todas aquellas mujeres
con las que luego el tiempo y la sociedad española fueron muy injustos. Mm. Sí, 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 quedaron totalmente sepultadas por el paso de los años y de las décadas. Supongo que también tiene mucho que ver, bueno, aparte con de lo que dices, ¿no? De la forma de hacer música, también con la movida madrileña, puede ser todos esos grupos que surgieron, bueno, pues después de la transición justo y que empiezan a hacer otro tipo de música totalmente distinta, ¿no? Quizás se pierde esa esencia del cantautor. Yo creo que era algo más profundo, ¿no? Es decir, también cuando Maritrini cantaba y estaba en la cumbre del éxito, Mm, pues los diablos, también había sitio para los diablos cantando aquello de un rayo de sol, ujú, o también compartió todavía éxito con Karina, por ejemplo. Es decir, no es solo una cuestión de relevo, sino un cambio mucho más profundo en la sociedad española. Y claro, ese cambio a ella la sorprendió porque nadie se lo espera. O sea, en un pueblo de Castellón, en el año 85 hay un alboroto porque la reina de la fiesta y unos cuantos más se enfrentan al alcalde a decirle que cómo han contratado a Maritrini, que es muy vieja, que tenían que haber contratado a Miguel Bosé, que están llamando vieja o estaban llamando vieja a una señora que no tenía ni 40 años. ya, ujú, Entonces, eh, claro, ha tenido que venir otra generación, otras generaciones y darse cuenta y poner las cosas un poco, ponerle distancia y mesura a las cosas. Es decir, y yo no soy esa, resulta que es tan canción de protesta como puede ser una canción tan de protesta como a desalambrar. Es decir, porque partía de una situación de injusticia. Cuando Maritrini triunfa con Yo no soy esa, las mujeres en España no pueden comprar ni vender por ley. Necesitan de él la autorización de su marido para viajar. Partían de una situación también de injusticia y cuando Maritrini canta Ayúdala, por ejemplo, que es una canción que habla de una relación entre tres mujeres ujú, presidida por la sororidad, es decir, administran eso, pero con la sororidad propia también de las mujeres y demás. Bueno, hasta hacía año y medio antes la homosexualidad había sido delito en España, delito penal con cárcel. ujú, Es decir, había que ser muy valiente ujú. para acercarse a los límites de aquel tiempo. Cuando esos límites se ensancharon y demás, pues como que le pasó pues, en general a casi todos los, ya digo, solamente en esa situación se desenvolvieron bien Aute, Serrat, Víctor Manuel y pocos más. Mm. Todo lo demás se lo llevó el tiempo. Se lo llevó el tiempo. Estoy pensando en, bueno, en otro clásico, ¿no? Que ya más de los 80 otro clásico también que podríamos considerar, no sé, para mí es igual de reivindicativa que Yo no soy esa, que tú te imaginas, ¿a quién le importa, ¿no? De Alaska Claro, y los pegamoides. digamos que yo no soy esa preludia y Ujú. presagia la llegada después de Alaska o la Puerta Violeta de Rosalén. La Puerta Violeta, claro. Es decir, Sí, sí, sí. Rosalén en el libro lo dice, es decir, Mm, si yo me dedico a esto es porque antes estuvo, llegó Maritrini, Cecilia y demás. Es decir, mm, este libro es un homenaje a las mujeres que no se resignaron, que no se dijeron, pues me voy a quedar en este papel que una sociedad tremendamente machista y miope quería asignarles, ¿no? Es decir, ujú, Maritrini en el año 65, con 17 años, se planta en París y se va a una multinacional, la contrata una multinacional para grabar su primer disco, porque ella empieza grabando en París, en Francia y en francés. Y lo primero que dice, yo traigo mis canciones. Dice, no, pero tus canciones, espérate, no, que nosotros te hemos buscado aquí unos músicos que han trabajado con Edith Piaf, ¿qué tal? No, pero traigo mis canciones. Bueno, para otro disco. Y eso que le está pasando que le pasa a Maritrini, le está pasando también a François Hardy, por ejemplo, que también le ponen trabas para grabar sus propias canciones. O sea, eso está pasando en muchos sitios porque la industria no está
la industria es un reflejo de la sociedad del tiempo y no está preparada para que la mujer ocupe un lugar. Y luego toda esa historia, antes hemos dicho que era un poco así triste, tal, bueno, todo eso lo genera la industria. Pues ¿por qué? Porque, a ver, el hombre por principio tiene que ser vitalista, aguerrido y demás, y la mujer tiene que ir dos pasos para atrás. Entonces, a Maritrini le llovieron todos los tópicos que se siguen utilizando hoy contra también las mujeres Mm, que adquieren algún tipo de singularidad en su contexto. De una mujer que hoy es singular, se dice que es problemática, que es dificilita, que es rarita, que todo eso se lo colocaron a Maritrini y mm. no lo era en absoluto. Totalmente de acuerdo que es verdad que a través de, de tu libro podemos ver cómo se le da la vuelta totalmente a la figura, digamos, que habían creado el marketing de esa época, ¿no? De las discográficas, pues eso, gobernadas por hombres, que al final era como todos los negocios de aquella época, ¿no? Tú con tu bisturí periodístico. Has diseccionado no solamente la vida, hablábamos fuera de micro, no solamente la vida de Maritrini, sino que has puesto en contexto toda su figura dentro de esa época, ¿no? Sobre todo el contexto musical en el que vivió Maritrini. Entre hijos de las discográficas aparecen figuras, ¿no? Tan conocidas, ya las has nombrado, ¿no? Como Serrat, Miguel Ríos, Rafael. Rafael, que mira, curiosamente, Rafael es una figura que ha trascendido en el tiempo también, ¿no? Y que sigue aún vigente. Sí, pero que tuvo que pasar también Su tuvo su travesía. travesía del Mm, desierto, es decir, mm, él también tuvo unos años 90 complicados y difícil y mm, solamente en los años 2000 y en adelante pues se le ha hecho la justicia que sin duda un artista como Rafael merece, ¿no? mm, Pero también le colgaron los sanbenitos de si pensaba de esta forma o si pensaba de aquella o si tal o si cual. Bueno, luego llegó esa, por desgracia, a eso no ha podido llegar Maritrini, mm, porque murió tremendamente joven. Es decir, que sí. Maritrini tenía 62 años cuando falleció, y yo creo que que si hubiéramos tenido la suerte de que siguiera viva, habría tenido sin duda la oportunidad del reencuentro con el público. Ahora, fíjate, no hay un año en el que no aparezca una o dos películas con Maritrini en su banda sonora. Es decir, Mm, ahora mismo hay en cartelera una que se titula Yo no soy esa, sí. que la película de María Ripoll, la película, además, la figura de Maritrini ahí es relevante porque tiene que ver con la relación entre las protagonistas y demás. Es decir, que el título no es ni mucho menos baladí, está bien situado. El año pasado te estoy llamando locamente, Mm, El cuerpo en llamas. Es mm, decir, hay, cuéntame. Es decir, sí. el cine, eh, hay una cantidad hay más sensibilidad, en definitiva, hacia Maritrini en este momento, ¿no? Que había hace 10 años. Ujú, sí. A mí me ha gustado mucho por eso, por todo ese ambiente que construyes y por la labor de documentación que a mí es, bueno, una de las que más, de las cosas que más me gustan en la literatura. ¿Cómo fue esa labor de documentación para el libro? Bueno, esa es ¿Cómo una cogiste labor. las fuentes y dijiste, ¿por dónde tiro ahora? ¿Cómo empiezo? Yo cuando en la fase que estoy con una historia entre manos, digamos que me paso el día pensando y que cualquier cosa, cualquier detalle, voy tirando de todos los hilos y llamo a todas las puertas donde creo que alguien puede. Y, y luego me da mucha rabia. Mira, el otro día, la semana pasada, tuvimos una presentación del libro y llegó gente con auténticos álbumes maravillosos que yo decía, pero por favor, pero cómo no nos hemos encontrado antes, pero esto es extraordinario de fotos, Ah, o me han contado historias maravillosas, pero bueno, es decir, cuando los personajes están en el corazón de la gente, están en la memoria de la gente,
están más vivos que nunca. Y entonces la hemeroteca, los archivos audiovisuales y demás proporcionan mucha y buena información, pero lo que más se agradece es el testimonio de esa gente que la conoció, que la trató y que te sabe decir, pues, tal cosa, o tenía tal coche y pidió tal, o vivió en tal casa, y tenía las paredes pintadas de... Eso a mí es una de las tareas que más me gusta. Ujú. Sí, sí, porque además bebes de fuentes desde, bueno, desde más conocidas a fuentes, bueno, muy cercanas, ¿no? Como familiares suyos, hasta gente, bueno, totalmente desconocida, ¿no? Recoges un montón de anécdotas que, bueno, a mí me encanta, yo creo que a los lectores lo que más nos gusta, ¿no? Es esa parte de anécdotas, por ejemplo, bueno, sobre la infancia que cuentas, bueno, pues cómo de niña sufrió una enfermedad renal, ¿no? Que la obligó a permanecer en reposo durante 7 años, ¿no? Hasta los 14 años, y que fue durante esa convalecencia cuando aprendió a tocar la guitarra, ¿no? Y empezó a componer. También fue, bueno, cuentas cómo fue descubierta por Nicolas Rey, que yo, por ejemplo, lo desconocía, además súper joven, ¿no? Su relación con otros cantantes de la época, bueno, todas las Y la historias que tuvo. reacción, y la reacción que tuvo Nicolás Raíz con ella, También, también. que es Ujú. muy poco presentable, Sí, 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 muy sí. poco presentable. Y cómo ella lo contó eso, Mm, y nadie le prestó el más mínimo. O sea, hay una entrevista en ABC donde Maritrini cuenta que la poco presentables intenciones que tenía Nicolás Rey para con ella, intenciones que hoy le habrían costado a Nicolás Rey la expulsión de la industria cinematográfica y la apertura de la puerta de los juzgados, seguro. mm. Bueno, pues ella lo contó así en el diario ABC, y bueno, el titular hablaba de otra cosa, en fin, ese dato estaba en la entrevista como si, cuando dicen, qué sensibilidad había, es decir, que un señor con 36 40 años mayor que ella, en fin, el interés que tenía era puramente más allá de lo artístico. Sí. Entonces, no sé, es un repaso, ya digo, es un repaso al tiempo contado en clave de novela, porque eso podría haber sido Maritrini, en este libro podría haber sido perfectamente un personaje de ficción. Mm. Total, total. A mí una de las anécdotas también que me ha gustado mucho es que, bueno, que claro, conocía a Gloria Fuertes y le daba sus letras, ¿no? Para que se la revisara, ¿no? Y me ha gustado mucho ese detalle. Me las he imaginado a las dos delante de las letras de las canciones. ¿A ti qué te parece? Y bueno, me ha inspirado muchísima ternura. De todas las anécdotas que has contado en el libro, ¿cuál es la que más te impresionó? ¿Y cuál es la que te han contado pero que te has guardado o no te has guardado nada? Lo has contado todo. A mí mira, ahora que hemos citado a Gloria, Maritrini, la vida de Maritrini está resumida perfectamente en un poema de Gloria Fuertes que decía: yo no soy triste, lo que pasa es que me miráis con tristeza. Ujú. Eso mismo se podría decir de Maritrini. Los lectores van a encontrar ahí un gesto maravilloso y precioso de Maritrini cuando muere Gloria Fuertes. Qué buen homenaje se puede hacer a un amigo o a alguien que has querido de verdad en el último momento, cuando ya se va, ¿no? Ese es uno de los momentos que me parecen muy entrañables, como me parece muy entrañable también la relación entre Maritrini y su padre, o incluso entre Maritrini y sus padres, ¿no? Porque el padre, que muere muy joven, y ella le dedica una canción maravillosa: un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad, se fue dulcemente. Es decir, era una historia preciosa, ¿no? Y en cambio a su madre le dedica otra canción que parecía que era un grito de libertad, que parecía y que es un grito de libertad. Estamos hablando del año 69, hacía meses que la gente había salido en París a la calle, que estaba la guerra de Vietnam, el hombre acaba de llegar a la luna, y Maritrini sale diciéndole a su madre: déjame, los sueños son míos, déjame soñar. Es decir,
ahí, por eso digo que es una mujer que a medida que se la conoce, se se la quiere más, se le encuentran unos valores ciertamente maravillosos. Mm. Toda una figura, de verdad, sin duda. A mí, vamos, tu biografía me ha abierto los ojos y otra perspectiva, sobre todo también he estado escuchando, ¿no? Durante estas semanas las canciones de Maritrini, que yo tenía eso, veladas también y un poco sepultadas por la memoria de mi madre, ¿no? Y, y he dicho, wow, madre mía lo que escribía esta mujer, ¿no? Sobre todo por la época en la que lo escribía y cómo se exponía, ¿no? ¿Con qué libertad lo hacía? Mm, ¿Con qué libertad lo hacía? Es decir, una canción de amor tan profunda como Una estrella en mi jardín, sí, que luego llegan los expertos y llegan catedráticos de universidades y nos dicen, oiga, que en el imaginario LGTBI, la estrella, el jardín y tal, esto ya viene de antiguo y demás. Pero sí. qué hondura de canción, con qué libertad y con qué normalidad está contada Mm, de forma toda construida en femenina. En sí. femenino, ¿no? Se le ha caído una estrella, no, no un lucero, ni qué forma tiene de expresarse, con qué sensibilidad y con qué naturalidad. De forma que la gente, los que escarban quizás encuentran y los que no tampoco se molestan, o sea, eso es lo que, como lo harían hoy cualquier muchacha Mm. pero claro, eso hay que pensar que esto se hacía hace más de 50 años en un país sometido por una dictadura. Ujú. Claro, No claro, es claro. Hay que fácil. poner la figura en contexto que, que ya digo, yo a mí me ha revelado una cara totalmente desconocida. Y bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La buena literatura hay que releerla también con el paso del tiempo para ver cómo hemos cambiado nosotros con respecto a ella. Y a mí me ha pasado con las canciones, ¿no? O sea, revisitar de vez en cuando letras de canciones que dices, madre mía, ¿no? Y cómo esta figura, también lo comentabas antes, ¿no? Ha servido de vaso comunicante con artistas, bueno, pues actuales, ¿no? Tipo Rosalén o Vanessa Martín, que, bueno, cuentan que sin el rescate de Maritrini, ¿no? Y sin esa memoria sentimental de Maritrini, probablemente no habrían escrito muchas de las canciones, ¿no? Que han escrito hoy en día. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos rescatar de la figura de Maritrini en el momento actual? Algo que digas, wow, esto es lo más relevante o, digamos, el aprendizaje, no el aprendizaje tampoco, pero lo que me llevo de haber, digamos, escarbado en la vida de esta compositora. Hasta la aparición de Maritrini, la mujer tenía un papel secundario en las canciones o en la copla. Es decir, yo no soy esa es una alternativa al yo soy esa de la copla. Mm, Esa que da, es decir, siempre es un papel, la copla es un papel secundario. A partir de Maritrini, Cecilia, es decir, a partir de esa generación, las mujeres son señoras empoderadas, que son capaces de decir, esa no soy yo. Mira, no te confundas que esa no soy yo. Es decir, ese mensaje y esa lucha y sobre todo no vamos a valorar nunca la libertad la libertad que gozamos y los derechos que disfrutamos si no sabemos el esfuerzo que han costado, si no somos capaces de reconstruir el camino que se ha hecho para que hoy los podamos disfrutar. Y yo creo que en esa labor de memoria, de recordar para poder vivir y para poder avanzar, la referencia a Maritrini es ineludible. ujú, sí. Totalmente de acuerdo contigo y bueno, pues una biografía muy interesante, muy para regalar ahora que se acercan las Navidades, porque estamos grabando este podcast en noviembre del 24, así que muy para regalar y sobre todo para rescatar la memoria sentimental. Yo ya te lo dije que se lo iba a regalar a mi madre, así que para allá va. Bueno, pues lo va a Y disfrutar mucho, seguro, seguro le va a seguro, gustar seguro. porque, bueno, Porque va a encontrar un tiempo y su tiempo.
Sí, sí, sí. Además va a encontrar mucho, mucho contexto, ¿no? O sea, mucho, Sí. también muchos protagonistas de aquella época que también están vinculados a ese recuerdo, ¿no? Como decíamos, para mí el mapa con, pues eso, con Perales, ¿no? Y esta cosa como todo mezclado en una época, bueno, pues muy entrañable, ¿no? Que nos trae muy buenos recuerdos. Y ya para terminar, Miguel, ¿te traes entre manos algún proyecto nuevo, alguna figura que rescatar nueva que nos puedas contar? Bueno, pues vamos a seguir con esa línea y vamos a Mm, seguir trabajando en esa línea y sí, en el 25 vendré a verte ah, en otro momento y quizá sí. hablemos de la coherencia, de lo importante que ha sido también para este país que la gente haya permanecido fiel o que cierta gente permaneciera fiel a su idea, Ujú. del compromiso ético, de los valores éticos, que en una época como esta parece que es algo cambiante, modificable, revisable. Bueno, pues hubo gente en todo ese tiempo que supo mantenerse fiel a un principio y a una idea. Y en eso, es decir, con Waldo hablamos de la homofobia, con Amparo Muñoz hablamos del machismo, con Maritrini de la invisibilidad y en la siguiente entrega hablaremos de la coherencia, del valor de la coherencia. De la coherencia. No nos puedes contar qué figura es. En el 25 hablaremos. Ah, vale. Biografía también va a ser, ¿sí? Sí, 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 Ah, qué sí, sí, sí. bueno, qué Además está bueno. muy conectada. Todos estos libros están muy conectados entre Sí, sí. Es decir, ya digo, Maritrini aparecía en un capítulo de Waldo. sí. En Amparo Muñoz le propusieron hacer una película musical en Ujú. la que ella iba a doblar a Maritrini. Mm, Es decir, mejor dicho, Maritrini iba a doblar a Amparo, la voz que iban a usar, Amparo iba a encajar un playback con voz de Maritrini. O, por ejemplo, cuando Amparo Muñoz llega viene de Manila con el cetro y la corona de Mi Universo y la reciben los periodistas a pie de escalerilla y le dicen, bueno, y ahora que eres famosa, ¿a qué artista te quieres parecer? ¿A qué famosa te quieres parecer? Y dice ella, a Maritrini. mm. Es decir, todos estos personajes están de alguna forma encadenados y el personaje en el que estoy trabajando ahora también está en las páginas de este libro. O sea, que todos tus personajes han hecho un cameo en todos tus libros, o sea Claro, que el próximo está aquí, en Yo no soy también, esa. también, también, también. Vale, vale, entonces ahora tendré que releerlo para hacer, hacer el detallito de quién será el próximo, porque claro, aquí en Yo no soy esa que tú te imaginas. Ahora le toca a un hombre. Ah, le toca a Ahora le hombre. toca a un hombre. Bien, 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 pues nada, ahora tendré que releerlo para pillar el dato. Bueno, pues nada, hemos llegado al final, Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, ha sido un placer charlar contigo este rato en el micrófono de Contraportada. Espero que hayas disfrutado y te deseamos de verdad el mayor de los éxitos con Yo no soy esa que tú te imaginas, que eso hay que regalarlo por Navidad para rescatar memoria sentimental. Y sobre todo con tu próximo proyecto, también en el 25, que bueno, por aquí nos veremos y te emplazamos para que vengas otra vez a Contraportada. Muchísimas gracias y ponte un abrazo enorme, de verdad. Muchas gracias, Nuria, y volvemos pronto, ¿eh? Eso. Gracias. Espero que esta nueva entrevista te haya gustado y si es así, que la compartas con quien creas que le puede interesar. También te animo de nuevo a que te suscribas al canal y a que me dejes una reseña positiva para hacer que este canal sea cada vez más y más visible y llegar a más apasionados de las palabras. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.